¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Les recomiendo tomar anotaciones de los aspectos que consideren importantes, así como de las dudas que puedan surgir. Soy la maestra Jessica Adriana López Rosales y esta sesión la comparto con el maestro Jorge Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. Gracias, maestra Jessica. Me da mucho gusto acompañarlos en este modelo de aprendizaje en casa. Maestra Jessica, ¿qué trabajaremos durante esta sesión? Esta sesión tiene como propósito integrar contenidos del tema figuras y cuerpos geométricos. ¿Preparadas y preparados? ¡Comencemos! Hablaremos primero de la clasificación de los polígonos. Podemos distinguir polígonos regulares, irregulares, convexos y cóncavos. Los polígonos regulares son aquellos que tienen sus lados de la misma medida y cuyos ángulos internos también miden lo mismo, mientras que los polígonos irregulares no cumplen con estas características. Por otro lado, los polígonos convexos se caracterizan porque sus ángulos internos son menores de 180 grados, mientras que los polígonos cóncavos se distinguen porque al menos uno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Ahora, de las figuras que a continuación se presentan, seleccionen las que son polígonos regulares. Si seleccionaron las figuras 1, 2 y 4, están en lo correcto, debido a que en un polígono regular se caracteriza por ser una figura geométrica cerrada que tiene sus lados y ángulos internos iguales, lo que no ocurre con el trapecio y el rectángulo, que son las figuras 3 y 5. Pasemos a otro cuestionamiento. De las siguientes figuras, ¿cuáles son los polígonos irregulares? Los polígonos irregulares son las figuras 1, 2, 3 y 5. Sin embargo, estas mismas figuras también tienen otra clasificación. ¿Saben cuál es? Profesor Jorge, ¿nos puede ayudar? Claro, maestra. Las figuras 1, 2 y 5, además de la figura 4, son polígonos convexos, ya que se puede observar que sus ángulos internos son menores de 180 grados. Por el contrario, en la figura 3 se puede apreciar un ángulo interno mayor a 180 grados. Por ello, también se clasifica como polígono cóncavo. Ahora, vamos a presentar unos enunciados incompletos que hacen referencia a los polígonos. En ellos, deben seleccionar la palabra que los haga verdaderos. Las palabras para elegir son vértice, diagonal, ángulo y lado. Inciso A. ¿Es el segmento que une dos vértices consecutivos? ¿Saben cuál es la palabra que hace verdadero el enunciado? Continuemos. Inciso B. ¿Es el punto de unión de dos lados consecutivos? Lean bien las opciones para que respondan correctamente. Es el segmento de recta que tiene sus extremos en dos vértices no consecutivos. Validemos sus respuestas. En el inciso A, la palabra que complete el enunciado de manera correcta es el lado, siendo el segmento que une dos vértices consecutivos. En el inciso B, un vértice es el punto de unión de dos lados consecutivos. Y, por último, en el inciso C, la palabra correcta es diagonal, ya que una diagonal es el segmento de recta que tiene sus extremos en dos vértices no consecutivos. Para corroborar que lo anterior quedó entendido y continuando con la misma dinámica, identifiquen la palabra que completa de forma correcta cada enunciado, de acuerdo con la imagen que se les presenta. Inciso A. La línea amarilla es un del polígono. Inciso B. Las líneas verdes son del polígono. Inciso C. El punto de unión de dos lados consecutivos es el del polígono. Vamos a dar respuesta al ejercicio anterior. Corroboren sus respuestas. En el inciso A, la línea amarilla es un lado del polígono. En este caso, el polígono tiene 5 lados, con la misma medida, por lo que se trata de un pentágono regular. Respecto a las líneas verdes, son diagonales del polígono, debido a que tienen sus extremos en dos vértices no consecutivos. Y, por último, el inciso C, el punto de unión de dos lados consecutivos es el vértice del polígono.
Ahora vamos a profundizar en el concepto de las diagonales de un polígono, para lo que les presentaremos algunos polígonos en los cuales tienen que identificar las líneas que son diagonales. Maestra Jessica, ¿nos apoya identificando las diagonales? Con gusto. En el polígono 1, las 3 líneas punteadas que observamos son diagonales del polígono, dado que coinciden en que sus extremos son 2 vértices no consecutivos. En el polígono 2, únicamente se observan 2 diagonales y son la línea de color blanco y la de color verde. La línea café no es diagonal, ya que solamente uno de sus extremos se encuentra en un vértice y el otro extremo se encuentra a la mitad de un lado del polígono. La línea de color amarillo tampoco es diagonal, porque no tiene sus extremos en ningún vértice. En el polígono 3, la única diagonal es la línea de color amarillo. Las otras líneas no tienen sus extremos en ningún vértice. Y, por último, en el polígono 4, la que no es diagonal es la línea de color amarillo, debido a que solamente un extremo parte de un vértice y el otro extremo se encuentra a la mitad del lado opuesto. Maestra, también es importante que nuestras alumnas y alumnos identifiquen que una diagonal no siempre es una línea inclinada. Por ejemplo, en el polígono 2, la línea de color verde es una línea horizontal y sí es diagonal. Por otro lado, en los polígonos 1 y 4, se puede apreciar que las diagonales también se pueden trazar externas al polígono. Así es, maestro Jorge. Esa es una de las características de los polígonos cóncavos, que al menos una de sus diagonales es externa al polígono, mientras que en los polígonos convexos todas sus diagonales son interiores. Ahora vamos a resolver una situación. José tiene tarea de dibujo técnico, en la que le dejaron trazar todas las diagonales de 2 polígonos regulares. Él eligió trabajar con un hexágono y un octágono. Al entregar la tarea, el profesor le dijo que era incorrecto, pero no le dijo en qué estaba mal. Allá en casa, ¿nos pueden ayudar a encontrar lo que le hizo falta o le sobra al trabajo de José? Retomando que una diagonal es el segmento de recta que une 2 vértices no consecutivos del polígono, ¿cuántos segmentos debió trazar en cada polígono para determinar todas las diagonales? ¿Qué información nos puede ser de utilidad para contestar a la pregunta anterior? Consideremos que a partir de cualquier vértice se pueden trazar diagonales a otros vértices del polígono, excepto hacia el mismo y hacia los 2 vértices contiguos, es decir, eliminamos siempre 3 vértices. Entonces, en el hexágono se pueden trazar 3 diagonales desde un mismo vértice. Lo mismo va a pasar con los 5 vértices restantes. Entonces, como son 6 vértices y en cada vértice se trazan 3 diagonales, ¿el hexágono tendrá 18 diagonales? Profesor Jorge, ¿no está visualizando que, al contar las diagonales, algunas se cuentan 2 veces? Entonces, ese resultado lo tenemos que dividir entre 2, por lo que si dividimos 18 entre 2, obtenemos como resultado 9, de lo que concluimos que el hexágono tiene 9 diagonales. Es cierto. Si observamos el trabajo de José, al menos en el hexágono, su tarea es correcta. Seguramente, allá en casa, ya se dieron cuenta que los datos que son de utilidad para encontrar el número de diagonales es el número de lados y de vértices del polígono. Teniendo esta información, será fácil revisar la tarea de José para el caso del octágono. Primero, revisamos el número de diagonales que se pueden trazar desde un vértice, y son 5. Como es un octágono, tiene 8 vértices. Entonces multiplicamos 8 por 5, de lo que obtenemos 40. A este número lo dividimos entre 2, y como da como resultado 20. Por lo tanto, el octágono tiene 20 diagonales. Entonces, a José le faltaron por trazar 8 diagonales más. Profesor, revisando esta información, se puede obtener una expresión algebraica que nos permite saber de manera más rápida el número de diagonales de cualquier polígono. Los ejemplos anteriores coinciden en que al número de lados del polígono se le resta 3
y lo obtenido se multiplica por el número de lados o de vértices de dicho polígono. Luego, el resultado se divide entre 2. De esta manera, el número de diagonales se puede obtener mediante la expresión algebraica D es igual a n por n menos 3 entre 2, en donde n representa el número de lados del polígono. Profesor Jorge, ¿le parece si corroboramos el resultado de las diagonales del octágono mediante esta expresión algebraica? Muy bien, maestra. Entonces, vamos a partir de la expresión algebraica D es igual a n por n menos 3 entre 2, en donde n es igual a 8, ya que el octágono tiene 8 lados. Sustituyendo en la expresión obtenemos que D es igual a 8 por 8 menos 3 entre 2, de donde D es igual a 8 por 5 entre 2, de lo que se obtiene 40 entre 2, siendo el cociente 20. Así que, con dos formas distintas, obtuvimos el mismo resultado. Entonces, con esta expresión se puede conocer el número de diagonales de cualquier polígono. Para concluir esta parte de las diagonales, allá en casa, resuelvan el siguiente cuestionamiento. Si un polígono tiene trazadas 7 diagonales desde un mismo vértice, ¿cuántos lados tiene ese polígono? ¿Ya saben cuántos lados? Maestro Jorge, ¿nos puede ayudar a determinar la respuesta? Con gusto. Cuando revisamos el número de diagonales de los polígonos, descartamos 3 vértices del polígono, debido a que de ahí no se podían trazar diagonales. Entonces, si ahora tenemos el dato de las diagonales, bastará con sumar 3 al número de diagonales para saber cuántos lados tiene el polígono. Por lo que a 7 le sumamos 3 y obtenemos 10. Por lo tanto, podemos afirmar que el polígono tiene 10 lados. Otro dato importante es que, al trazar las diagonales desde un vértice de los polígonos, también se puede conocer la suma de los ángulos internos de dichos polígonos. Cabe destacar que esto se cumple únicamente para los polígonos convexos. Veamos un ejemplo con 2 pentágonos, uno regular y uno irregular. En ambos casos se han trazado sus diagonales a partir de un vértice. ¿Qué observan en los pentágonos? Si me permite, se puede apreciar que ambos pentágonos quedan divididos en 3 triángulos. Y una de las características de los triángulos es que la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Así es, maestro Jorge. Con la información que nos acaba de proporcionar, se puede deducir que, si son 3 triángulos y cada uno suma 180 grados en sus ángulos internos, para conocer la suma de los ángulos internos de cada pentágono, únicamente se multiplica 180 por 3, de lo que se obtiene 540. Lo que significa que la suma de los ángulos internos de un pentágono es 540 grados. Analicemos otro ejemplo, ahora con el dodecágono, es decir, un polígono de 12 lados. A partir de un vértice, vamos a trazar todas sus diagonales. Encontramos que tiene 9 diagonales, que dividen al polígono en 10 triángulos. Entonces, para conocer la suma de sus ángulos internos, únicamente multiplicamos 180 por 10, de lo que resulta 1800. Por lo que podemos afirmar que la suma de los ángulos internos de un dodecágono es 1800 grados. ¿Habrá alguna otra forma de conocer esta información? Sí la hay. Notemos que en los 2 casos anteriores, al número de lados del polígono se le resta 2 y el resultado se multiplica por 180 grados. Entonces, se puede deducir que, para conocer la suma de los ángulos internos de los polígonos, se puede usar la expresión algebraica n-2 por 180 grados, donde n representa el número de lados del polígono. Veamos un ejemplo con el pentágono. Como este polígono tiene 5 lados, lo sustituimos en la expresión algebraica, obteniendo 5 menos 2 por 180 grados, de lo que resulta 3 por 180 grados, que da como resultado 540 grados y coincide con la información que nos había presentado la profesora.
¿Habrá algún polígono tal que la suma de sus ángulos interiores sea igual a 450 grados? ¿Cómo podemos dar respuesta a este cuestionamiento? Allá en casa, ¿ya saben cómo resolver esta situación? Para dar respuesta al cuestionamiento, se puede hacer uso de la información anterior. Observemos que en la expresión algebraica, la diferencia de n-2 multiplicada por 180, n-2 representa el número de triángulos en que se divide el polígono y siempre se multiplica por 180 para conocer la suma de los ángulos internos. Entonces, si ahora lo que nos están proporcionando es el resultado de la suma de los ángulos, pues lo que se hace es la operación inversa, es decir, dividir 450 entre 180. Y como el resultado es 2.5, es decir, un número decimal, significa que no hay dicho polígono, ya que no puede haber un polígono que se divida en 2.5 triángulos. Efectivamente, pues el polígono que se divide en dos triángulos es un cuadrilátero y la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. Y el polígono que se divide en tres triángulos ya habíamos visto que es el pentágono y la suma de sus ángulos internos es de 540 grados. Así que no hay polígono cuya suma de sus ángulos internos sea 450 grados. Para corroborar que comprendieron la información anterior, den respuesta a los siguientes cuestionamientos. 1. Se sabe que la suma de los ángulos internos de cierto polígono es de 900 grados. ¿Cuántos lados tiene el polígono? ¿Cómo resolverían este cuestionamiento? Veamos si la respuesta que se les presenta coincide con lo que pensaron. Vamos a partir de la expresión que nos refirió el profesor Jorge para determinar la suma de los ángulos internos de un polígono, que es n-2 por 180. En el problema se indica que la suma de los ángulos internos es 900 grados, es decir, nos indica el resultado de resolver dicha expresión. Con esta información se puede establecer una ecuación que dando n-2 por 180 es igual a 900, en donde n, que es la incógnita o valor desconocido, representa el número de lados del polígono. Ahora, para resolver la ecuación, procedemos a eliminar paréntesis, así que multiplicamos 180 por cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis, de lo que se obtiene 180n menos 360 igual a 900. Para continuar despejando la incógnita, podemos sumar 360 en ambos lados de la ecuación, quedando 180n menos 360 más 360 igual a 900 más 360. Resolviendo, se obtiene 180n igual a 1260. Luego, se divide a ambos miembros de la igualdad entre 180, de lo que resulta que n es igual a 7. Por lo tanto, se puede decir que el polígono cuya suma de sus ángulos internos es de 900 grados es un polígono de 7 lados. Resolvamos otra situación. De acuerdo con la información que se presenta, determinen el valor del ángulo X que falta. ¿Cuál es su propuesta de resolución? ¿La información que hemos proporcionado hasta el momento le sirve para resolverlo? Se puede partir de trazar las diagonales desde un mismo vértice. En este caso, solamente se puede trazar una diagonal y divide el polígono en dos triángulos, así que multiplicamos 180 por 2 y resulta 360. Entonces, la suma de los ángulos interiores de ese polígono es 360 grados. Así es, profesora. Y también se puede hacer uso de la expresión algebraica n-2 por 180, al sustituir el valor de n por el número de lados del polígono, que en este caso es 4, se obtiene 4 menos 2 por 180, es decir, 2 por 180 que es 360, que coincide con el resultado que nos compartió. Ahora, sabemos que la suma de los ángulos internos debe ser 360 grados. Entonces sumamos los ángulos conocidos, es decir, 110.56 más 69.44
más 45, de lo que se obtiene 225. A continuación, restamos 360, que es el total de la suma de los ángulos internos, menos 225, que es la suma de los ángulos conocidos, de lo que se obtiene 135. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 135 grados. Vamos a resolver un ejercicio más. Determinen el valor del ángulo X del siguiente polígono. Nuevamente, partimos de la expresión n menos 2 por 180. Luego, vemos que los lados del polígono son 7 y sustituimos este valor en n. De ahí se obtiene 5 por 180, que es igual a 900. Esta debe ser la suma de los ángulos internos del polígono. Ahora sumamos todos los ángulos conocidos y tenemos como resultado 819.78. A continuación, calculamos lo que falta para 900 grados y encontramos que es 80.22 grados. Entonces, ese es el valor del ángulo faltante. Revisemos otro ejemplo, pero ahora para calcular la medida del ángulo central de polígonos regulares. El ángulo central de un polígono inscrito en una circunferencia está formado por dos radios que unen el centro del polígono y dos vértices consecutivos del mismo. Para poder determinar la medida del ángulo central, vamos a trazar los radios que van del centro a los vértices del polígono. Notemos que queda dividido en 5 partes iguales y en el centro del polígono se puede identificar un ángulo completo o perigonal, es decir, de 360 grados, que se muestra con verde. Entonces, para conocer la medida del ángulo central, solamente se obtiene el cociente de 360 entre 5, de lo que resulta 72. Por lo tanto, la medida del ángulo central del pentágono regular es de 72 grados. Y para determinar la medida del ángulo central de cualquier polígono regular, es el mismo procedimiento, por lo que se puede generalizar con la expresión medida del ángulo central es igual a 360 entre n, en donde n representa el número de lados del polígono. Teniendo esta información, también es posible trazar cualquier polígono regular. Por ejemplo, se puede realizar el trazo de un nonágono inscrito en una circunferencia con 4 centímetros de radio. Podemos conocer la medida del ángulo central de la figura, partiendo de la información anterior. Dividimos 360 grados entre 9, ya que el nonágono tiene 9 lados. El cociente es 40 grados. Esto representa que el ángulo central será de 40 grados. Después, procedemos a trazar una circunferencia de 4 centímetros de radio. Luego, se marca un radio y ese mismo se toma como lado inicial para trazar un ángulo central de 40 grados. Posteriormente, se trazan ángulos centrales de 40 grados, uno junto a otro. Para finalizar la construcción, se unen los puntos o marcas donde los radios que determinan a los ángulos cortan a la circunferencia. Con esto concluimos la sesión de hoy. Esperamos que lo trabajado les sea de utilidad para fortalecer sus conocimientos. Como reto, tracen 3 polígonos regulares, cada uno inscrito en una circunferencia. Compartan sus dudas y reflexiones con sus compañeras y compañeros y docentes en el trabajo que realizan a distancia. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.